Semana 3. No sé qué oscura fatalidad vino a torcer los planes que me había trazado. Mi propósito era únicamente admirar las bellezas arquitectónicas y aún así tenía prisa por llegar a la plaza. Quería ver si podía marcharme de enseguida de aquel pueblo siniestro. Pero al ver al viejo Zadok Allen, se despertó en mí un nuevo interés y empecé a caminar más despacio. Ya sabía que lo único que podía oír del viejo era una serie de historias absurdas y disparatadas. Se me había advertido, además, que era peligroso que le vieran a uno hablando con él. Sin embargo, no pude resistir la tentación de abordar a un viejo testigo de la decadencia del pueblo, cargado de recuerdos sobre los buenos tiempos en que zarpaban los barcos y funcionaban las factorías. Al fin y al cabo, el relato más desquiciado tiene la mayoría de veces un fondo de realidad. Y era seguro que el viejo Zadok había presenciado las calamidades que cayeron sobre Innsmouth durante los últimos 90 años. La curiosidad me empujaba más allá de lo prudencial. Por otra parte, en mi presunción juvenil me creía capaz de desentrañar la verdad que podía encerrar la confusa versión que probablemente le sacaría con ayuda del whisky. No podía abordarle allí mismo, claro está, porque los bomberos tratarían de impedirlo. Pensé en la manera de hacerlo. Me haría con una botella de contrabando. El muchacho de la tienda me había dicho dónde me lo podían vender. Después pasaría por el parque de bomberos, como por casualidad, y le hablaría en cuanto se me presentara la ocasión. El dependiente me había dicho también que el viejo Zadok era muy inquieto, y que rara vez permanecía sentado 2 horas seguidas. Me resultó fácil, aunque no barato, hacerme con un cuarto de botella de whisky en la trastienda de un establecimiento de artículos diversos que había en la salida de la plaza, en Elliot Street. El tipo que me despachó tenía la misma pinta de Innsmouth que los demás, aunque fue muy amable a su modo, tal vez por estar acostumbrado a tratar con los forasteros, carreteros, compradores de oro y gentes así, que estaban de paso en el pueblo. Al llegar a la plaza vi que estaba, de suerte, por la esquina del Gilman House, surgiendo de Payne Street, apareció nada menos que la flaca figura del mismísimo Zadok Allen. Como tenía pensado, atraje su atención ostentando la botella. No tardé en comprobar, al torcer por Payne Street en busca de un lugar solitario, que el viejo me seguía con paso torpe. Me orienté por el plano del muchacho de la tienda. Busqué un paraje desierto y abandonado que había visto antes, al sur del barrio del puerto, donde no se veían más seres vivientes que los pescadores. Crucé unas pocas manzanas más y perdí de vista incluso a estos testigos remotos. Llegué por fin a un embarcadero abandonado, realmente solitario. Allí podía interrogar a mis anchas al viejo Zadok, sin que nadie nos viera. Antes de llegar a Main Street, oí un señor!, débil y jadeante a mi espalda. Dejé que el viejo me alcanzara y le permití que me echara un buen trago. Empecé a tantearle mientras caminábamos en medio de aquella desolación, entre fachadas ruinosas y torcidas. Pronto me di cuenta de que el viejo no soltaba la lengua tan pronto como yo había supuesto. Finalmente llegamos a un solar invadido de hierba, rodeado de unas tapias desmoronadas, excepto por donde daba un muelle cubierto de algas. Las rocas musgosas junto al agua proporcionaban unos asientos aceptables y el lugar estaba al resguardo de miradas indiscretas, oculto por un malecón de ruinas que teníamos atrás. Pensé que este era el sitio ideal para mantener una larga conversación, así que conduje allí a mi compañero y tomamos asiento en las rocas. El ambiente era de abandono y de muerte. El olor a pescado resultaba insufrible, pero nada me haría desistir de mi propósito. Tenía unas 4 horas por delante si quería coger el autobús de las 8 para Arkham. Le pasé otro poco la botella al viejo y mientras me dispuse a tomar mi escasa comida. Procuré que el viejo no bebiera demasiado porque no deseaba que su locuacidad se convirtiera en sopor. Al cabo de 1 hora, empezó a dar muestras de ceder en su obstinada reserva, aunque para desilusión mía continuó soslayando mis preguntas sobre Innsmouth y su tenebroso pasado. Me limitaba a hablar de temas generales, poniendo de manifiesto un gran conocimiento de la actualidad periodística y una marcada tendencia a filosofar a la manera sentenciosa de los campesinos. Llevábamos ya casi 2 horas, y yo empezaba a temerme que el cuarto de whisky no iba a ser suficiente. Me pregunté si no sería mejor ir un momento a comprar más.
Pero justo cuando me disponía a levantarme, la casualidad hizo lo que mis preguntas no habían logrado hasta el momento, y las divagaciones del anciano tomaron un derrotero que al instante despertó mi interés. Yo estaba de espaldas a esa mar cargada de olor de pescado, pero el viejo estaba de cara, y su mirada errante tropezó con la línea baja y distante del arrecife del diablo, que en aquella hora aparecía con claridad y casi fascinante por encima de las olas. La visión pareció disgustarle, porque masculló una serie de confusas imprecaciones y que terminaron en un susurro confidencial y una mirada de soslayo. Se inclinó hacia mí, me cogió de la solapa y empezó a hablar en voz muy baja. Ahí empezó todo, en este maldito lugar. De ahí viene todo lo malo, de las aguas profundas, para mí que es la boca del infierno. No hay sonda, por larga que sea, que llegue hasta el fondo. El capitán Obed fue quien tuvo la culpa. Quiso llegar demasiado lejos y se metió en tratos con ciertas gentes de las mares del sur. Todo andaba mal en aquellos tiempos. El comercio era un fracaso, las fábricas se arruinaban y los corsarios mataron a nuestros mejores hombres en la guerra de 1812. Otros naufragaron, como el bergantín Elysee o el lanchón Ranger, que eran de Gilman los dos. Obed más tenía una flota de 3 barcos, el bergantín Columbia, el Getty y la corbeta Sumatra Queen. Fue el único que siguió con el tráfico de las Indias Orientales y el Pacífico, aparte la goleta Mallory Bright de Estras Martin, que hizo una salida el año 28. Nunca ha habido otro como el capitán Obed, hijo de Satanás. Todavía me parece que lo veo soltando pestes y llamando idiotas a todos porque iban a la iglesia y aguantaban sus miserias sin protestar. Decía que había dioses mejores, que las divinidades de las Indias proporcionaban pescado a cambio de los sacrificios y que esos sí escuchaban las plegarias de las gentes. Matt Elliot, su mejor amigo, también hablaba bastante también. Solo incitaba a las gentes a hacer herejías de paganos. Según decía, había una isla al este de Othaliet, con una gran cantidad de ruinas de piedra, más viejas que lo antiguo que nadie pueda conocer. Decía que era como la Bonapé de las Carolinas, solo que con unos rostros esculpidos como las de las islas de Pascua. Allí cerca había también un islote volcánico, donde existían unas ruinas completamente estropeadas, como si hubieran estado mucho tiempo bajo el agua y representaban unos monstruos espantosos. Pues bien, señor, Matt les decía a las gentes de los nativos, aquellos tenían todo el pescado que les cabía a bordo, y ajorcas valiosas y brazaletes y coronas, todo fundido en no sé qué especie de oro, con motivos labrados imitando a los seres monstruosos esculpidos en las ruinas del islote. Eran como ranas que parecían peces o peces que parecían ranas y estaban en todas las posturas totalmente como seres humanos. Nadie sabía de dónde habían sacado aquellos tesoros ni cómo se las arreglaban para pescar tanto, cuando en las islas vecinas apenas se sacaba para malvivir. Con que Matt también se extrañó, lo mismo que el capitán Obed. Y este observó, además, que cada año desaparecía la flor de la juventud y que no se veían viejos. A la vez empezó a notar que algunos tipos tenían un aspecto demasiado raro, aún para ser canacos. Por último, Obed descubrió la verdad. No sé cómo se las arregló, pero empezó comprándole los objetos de oro que usaban. Les preguntó de dónde los sacaban y si había más, y finalmente le sacó toda la verdad al viejo jefe, Wallachea se llamaba. Otro que no fuera Obed no se habría creído lo que le contó el viejo del demonio, pero el capitán leía de los ojos de las personas como un libro abierto. A mí tampoco me cree nadie cuando me pongo a contarlo, y supongo que usted tampoco, aunque ahora que me fijo, tiene usted la misma mirada que el viejo Obed. La voz del viejo se hizo aún más susurrante. Su acento era tan sincero y terrible que me estremecí, aun cuando sabía que su relato era más que una fantasía de borracho. Pues bien, señor, Obed se enteró de cosas de las que mucha gente no ha oído hablar de la vida, ni las creería nadie se las oyera. Parece que estos canacos sacrificaban montones de muchachos y muchachas a una especie de divinidades que vivían bajo la mar y obtenían toda clase de favores a cambio. Se reunían con aquellos seres en el islote, entre las extrañas ruinas, y parecía que las imágenes monstruosas de peces ranas estaban copiadas de aquellos seres. Seguramente eran esas bestias que salen en todos los cuentos de sirenas y cosas por el estilo. Tenían muchas ciudades en el fondo y la propia isla había salido de las profundidades. Parece que,
Cuando el islote salió a la superficie, todavía quedaban algunos de estos seres vivos entre las ruinas, y los canacos se dieron cuenta de que debía haber muchos más en el fondo del océano. Con que en cuanto se atrevieron, empezaron a hablar con ellos por señas y llegaron finalmente a un acuerdo. A esos seres les gustaban los sacrificios humanos. Hacía mucho habían subido también a la superficie y habían hecho sacrificios, pero finalmente habían perdido contacto con el mundo de arriba. Sabe Dios lo que harían con las víctimas. Me figuro que Obed prefirió no preguntarlo. Pero a los paganos no les importaba demasiado, porque atravesaban una racha difícil y estaban desesperados. Así que 2 veces al año entregaban cierto número de jóvenes a los seres de la mar, la noche de Walpurgis y la de los difuntos. También les daban algunas baratijas talladas que sabían hacer. A cambio, las bestias marinas se comprometían a darles grandes cantidades de pescado y ciertos objetos de oro macizo. Pues como digo, los nativos se reunían con esos seres en el islote volcánico, iban en canoas con las víctimas y demás, y regresaban con las joyas de oro que les entregaban. Al principio los seres aquellos no querían ir a la isla grande, pero de pronto un día dijeron que sí, que querían ir. Se conoce que les apetecía mezclarse con la gente y festejar con ellos sus días señalados, la noche de Walpurgis y la de los difuntos. Como puede ver, podían vivir dentro o fuera del agua, o sea que eran anfibios, como decimos nosotros. Los canacos les advirtieron que los habitantes de las demás islas los matarían si se enteraban de que estaban allí, pero ellos dijeron que no se preocuparan, que tenían poderes suficientes para destruir a toda la raza humana, menos a los que tenían no sé qué señales o signos de los que ellos llamaban primordiales. Pero como no querían líos, se ocultaban cuando alguien visitaba la isla. Cuando les llegó la época de celo a aquellos seres con pinta de sapo, los canacos pusieron reparos, pero entonces se enteraron de algo que les hizo cambiar de opinión. A lo que parece, los seres humanos tenemos como cierto parentesco con estas bestias marinas, porque todas las formas de vida han salido del agua y solo necesitan un pequeño cambio para volver a ella otra vez. Las criaturas aquellas dijeron a los canacos que si se mezclaban sus sangres, nacerían hijos de apariencia humana al principio, pero que después se irían pareciendo a ellos cada vez más, hasta que finalmente regresarían al agua para reunirse con los enjambres de seres que bullen de los abismos del agua. Y aquí viene lo importante, joven, que cuando se volvieran peces sapos como ellos y regresaran al agua, no morirían ya jamás. Esas bestias no mueren nunca, excepto si las matas de forma violenta. Pues bien, señor, cuando Obed conoció a los isleños, ya les corría por las venas mucha sangre de pez que les venía de las bestias. Cuando envejecían y empezaban a notárselas, no tenían más remedio que esconderse hasta que las venían ganas de irse a la mar. Algunos tenían más sangre de bestia que otros, y también se daba el caso del que no llegaban a cambiar lo suficiente para vivir en el fondo. Pero en fin, casi todos se convertían en monstruos, como ya se les había advertido. Los que se parecían más a ellos de nacimiento se iban antes. Los que nacían más humanos vivían en la isla, a veces hasta pasados los 70 años, aunque bajaban a menudo al fondo de la mar para ensayar a ver. Y los que se habían ido ya volvían como de visita, de manera que a veces un hombre podía charlar con el tatarabuelo de su tatarabuelo, que había regresado de las aguas profundas 200 años antes o así. Ya nadie pensaba en morir, salvo en lucha con los de las otras islas, o si los sacrificaban a los dioses marinos, o si los mordía una serpiente, o también si se enfermaban antes de regresar a las aguas. Sencillamente, se pasaban la vida esperando que les viniese el cambio, que ya se habían acostumbrado a él, y no les parecía tan horrible. Pensaban que la transformación valía la pena, y me figuro que Obed pensaría lo mismo cuando meditó lo que le había contado el viejo Wallachea. Sin embargo, Wallachea era uno de los pocos que no tenía mezcla de sangre en las venas. Era de la familia real y solo se casaban con los de las familias reales de otras islas. Wallachea le enseñó a Obed una gran cantidad de ritos y conjuros relacionados con aquellas bestias marinas y le mostró a algunos hombres que ya estaban muy a medio convertir, pero jamás le permitió ver a ninguno completamente transformado. Lo último le dio un chisme bastante raro de plomo o algo parecido, y le dijo que atraía a los famosos peces ranas en cualquier lugar del agua, siempre que hubiese un nido de ellos abajo. Lo único que tenía que hacer era echar aquel chisme al agua y recitar correctamente las plegarias y demás. Wallachea le dijo que los peces ranas estaban diseminados por todo el mundo, de manera que se podían encontrar un nido
y llamarlos con toda facilidad. A Matt no le gustaba nada el asunto y le pidió a Obed que se mantuviese alejado de la isla, pero el capitán estaba ansioso por ganar dinero y tan baratos encontró aquellos objetos de oro que acabaron siendo su especialidad. Las cosas continuaron de esta manera durante unos años, hasta que Obed sacó el oro suficiente para poner en marcha la refinería en el edificio de una vieja fábrica de Wade. No vendía las joyas tal como le venían de a las manos, porque la gente habría hecho demasiadas preguntas, pero a veces alguno de su tripulación robaba alguna que otra pieza y la vendía por su cuenta. Otras veces Obed permitía que las mujeres de su familia se adornaran con ellas, como hacen todas las mujeres del mundo. Pues bien, hacia el año 38, tenía yo entonces 7 años, Obed se encontró con que los isleños habían desaparecido. Parece ser que los de las otras islas habían oído contar lo que pasaba y decidieron cortar por lo sano. Para mí que debían tener algunos de esos viejos símbolos mágicos que, como decían los monstruos marinos, eran lo único que les asustaba. Ya se sabe que los canacos son unos linces, y no le quiero decir si ven aparecer de pronto una isla con ruinas más antiguas que el diluvio, lo que tardan en ir a ver de qué se trata. El caso es que no dejaron títere con cabeza, ni en la isla grande ni en el islote volcánico, salvo las ruinas que eran demasiado grandes para derribarlas. En determinados lugares dejaron unas piedras pequeñas, como talismanes, que llevaban grabado encima un signo de esos que llaman ahora la esvástica. Debían de ser símbolos de los primordiales. En resumen, que lo destruyeron todo, como no dejaron ni rastro de aquellos objetos de oro, y que ningún canaco de los alrededores quería decir después ni una palabra del asunto. Incluso juraban que nunca había vivido nadie en aquella isla. Naturalmente, a Obed le sentó muy mal, porque para él suponía el fin de su negocio. Todo Innsmouth sufrió las consecuencias también, porque en aquellos tiempos lo que beneficiaba al armador beneficiaba al mismo tiempo a la población. La mayoría de las gentes de por aquí tomó las cosas con resignación, pero estaban arruinados porque la pesca se agotaba y ninguna de las fábricas marchaba bien. Entonces Obed empezó a maldecir a las gentes por pasarse la vida rezando estúpidamente al Dios de los cristianos, que no servía para nada. Le dijo que él conocía a otros pueblos que rezaban a ciertos dioses, que concedían de verdad lo que se les pedía, y dijo que si conseguía un puñado de hombres decididos a secundarle, él se las apañaría para encontrarle la protección de esos poderes, capaces de proporcionarles abundante pesca y también algo de oro. Naturalmente los marineros de Sumatra Queen, que habían estado en la isla, comprendieron enseguida lo que quería decir, y a ninguno le hizo mucha gracia tener que arrimarse a los monstruos marinos, pero había mucho que no sabían nada de aquello, y les hizo mucha impresión lo que Obed dijo de aquellos dioses nuevos, o viejos según se mire, y empezaron a preguntarle cosas sobre esa religión que tanto prometía. Aquí el anciano se detuvo tembloroso, soltó un gruñido y se sumió en una silenciosa meditación. Lanzó una mirada por encima del hombro, con nerviosismo, y luego volvió a contemplar fascinado la línea negra del lejano arrecife. Le pregunté algo y no me contestó. Comprendí que debía dejarle terminar la botella. La desquiciada historia que estaba escuchando me interesaba profundamente porque, a mi entender, se trataba de una especie de alegoría que expresaba de manera simbólica el ambiente malsano de Innsmouth, visto a través de una fantasía desbordante e influida por todo tipo de leyendas exóticas. Ni por un momento se me ocurrió creer que el relato tuviera el menor fundamento, y sin embargo en él palpitaba un auténtico terror, tal vez por el hecho de aludir a aquellas joyas extrañas que tanto me recordaban a la tiara que había visto en Newburyport. Después de todo, lo más probable era que aquel ornamento procediera de alguna isla perdida, y que el extravagante relato de Zadok fuera una patraña más del difunto Obed, y no un delirio suyo de borrachín. Le alargué la botella y el viejo la apuró hasta la última gota. Soportaba el alcohol de una manera asombrosa, a pesar de la cantidad de whisky ingerido. No se le trabó la lengua ni una sola vez. Después de apurar la botella lamió el gollete y se la metió en el bolsillo. Luego comenzó a cabecear y a susurrar para sí cosas inaudibles. Me acerqué más a él para ver si le entendía alguna palabra, y me pareció sorprenderle una sonrisa burlona tras sus bigotes hirsutos y manchados. Efectivamente, estaba hablando, y pude entender qué decía. Pobre Matt, no se estuvo quieto, no. Intentó poner a la gente de su parte y habló muchas veces con los predicadores, pero no sirvió de nada. Al sacerdote congregacionista lo echaron del pueblo, el metodista se largó, el anabaptista que se llamaba Revolver Paddock no se le volvió a ver.
Ira de Jehová, yo no era más que un chiquillo, pero oí lo que oí y vi lo que vi. Dagon y Astarot, Belial y Belcebú, el becerro de oro y los ídolos de Canaán y los filisteos, abominaciones de Babilonia, Mené, Mené, Tekel, Urfarsin. Nuevamente se detuvo. Me pareció, por la mirada aguanosa de sus ojos azules, que se encontraba muy cerca de la embriaguez. Pero cuando lo sacudí levemente del hombro, se volvió con asombrosa vivacidad y soltó unas cuantas frases aún más sibilinas. ¿Con que no me cree, eh? ¡Ja! Entonces dígame usted, joven, ¿por qué se iba el capitán Obed de noche en bote, junto con otros 20 tipos, al arrecife del diablo, y allí se ponían a cantar todos a voz de cuello, que podía oírseles desde cualquier parte del pueblo, cuando el viento venía de la mar? ¿Por qué? ¿Y por qué se arrojaba unos bultos pesados al agua por un lado del arrecife, donde ya puede usted echar un escandallo como de aquí a mañana, como no le llegará jamás al fondo? ¿Y qué me puede decir qué hizo él con el chisme del plomo que le dio Walaquea? Vamos, dígame, ¿eh? ¿Y me puede explicar qué letanías entonaban todos juntos en la noche de Walpurgis y en la de los difuntos? ¿Y por qué los nuevos sacerdotes de las iglesias, que habían sido antes marineros, se vestían con extraños atuendos y se ponían unas especias de coronas de oro que Obed había traído, eh? Los aguanosos ojos azules de Azado-Kalen tenían ahora un brillo maníaco, casi demencial, y erizados los sucios pelos de su barba descuidada. Debió percatarse de mi voluntario gesto de aprensión, porque se echó a reír con perversidad. Empieza a ver claro, ¿eh? Seguramente le habría gustado estar en mi pellejo en aquel entonces y ver por la noche, desde lo alto de mi casa, las cosas que pasaban en la mar. Bueno, yo era pequeño, pero también son pequeños los conejos y tienen grandes orejas. Y lo que es yo, no me perdía ni palabra de lo que contaban del capitán Obed y de los que salían con él al arrecife. ¡Ah! Y la noche que subí al tejado con el tagatalejo de mi padre y vi el arrecife lleno de formas que se echaban al agua en el monumento de salir la luna, y Obed, los demás, estaban en el bote, en la parte de acá, pero aquellas formas se zambulleron por el otro lado, donde el agua es más profunda, y no volvieron a aparecer. ¿Le habría gustado ser chiquillo y estar solo allá arriba viendo aquellas formas que no eran humanas? El anciano se estaba volviendo histérico, cosa que me empezó a alarmar. Me puso en el hombro su mano nudosa y se me aferró de manera convulsiva. Imagínese que una noche se asoma por el terrado y ve que en el bote de Obed se llevan el bulto pesado, que lo echan al agua por el otro lado del arrecife, y luego se entera usted al día siguiente de que ha desaparecido de su casa un muchacho. ¿Qué le parece? ¿Ha vuelto a ver usted a Hiram Gilman por casualidad? ¿A Nick Pierce? ¿A Louis Waite? ¿A Doran Swaith? ¿A Henry Garrison? ¿Ah? ¿Los ha visto? Pues yo tampoco. Bestias que hablaban por señas, con las manos, eso las que tenían manos de verdad. Pues bien, señor, fue entonces cuando Beth empezó a levantar cabeza de nuevo. Sus 3 hijas comenzaron a llevar adornos de oro que nunca se les había visto antes, y volvió a salir humo por las chimeneas de la refinería. A las demás también se les vio a prosperar. De pronto empezó a haber abundante pesca, de manera que no tenía uno que echar las redes y cargar. Y sabe Dios las toneladas de pescado que embarcábamos para Newburyport, Arkham y Boston. Fue entonces cuando Beth consiguió que se tendiera el ferrocarril. Algunos pescadores de Kingsport oyeron hablar de lo que atrapaba por aquí y se vinieron en las chalupas, pero todos desaparecieron y no volvió a saberse de ellos. Justamente en ese tiempo se organizó la Orden Esotérica de Dagon. Compraron la logia masónica y la convirtieron en su cuartel general. Matt era masón y se negó a que vendieran la logia, pero justamente entonces desapareció. Fíjese bien que yo no digo que Obed quisiera que las cosas pasaran igual que en aquella isla de Canacos. Estoy por asegurar que al principio no quería que la gente llegara a mezclar su sangre con las bestias marinas, para luego engendrar hijos que andando el tiempo regresaran a las aguas y se volvieran inmortales. Él lo que quería era el oro, y estaba dispuesto a pagarlo bien pagado, y me figuro que en principio los demás estarían conformes. Por el año 46, el pueblo dio mucho que hablar. Ya desaparecía tanta gente, y los sermones de los domingos eran cosa de locos. Y a todas horas se hablaba del arrecife. Creo que algo puse yo también de mi parte, porque fui y le conté a Seltman Murray lo que había visto desde el terrado de casa. Una noche salió la pandilla de Obed en dirección al arrecife y oí un tiroteo entre varios botes.
Al día siguiente, Obed y 32 más estaban en la cárcel. Todo el mundo se preguntaba qué habría pasado exactamente y de qué se les acusaba. Dios mío, si hubiéramos podido prever lo que había de pasar 2 semanas después, porque en todo ese tiempo no se había echado ni un solo bulto más a la mar. Se notaban en Zadokalen los síntomas de terror y el agotamiento. Dejé que guardara silencio durante un rato. Yo no hacía más que mirar el reloj con recelo. La marea había cambiado. Ahora empezaba a subir y parecía como si el ruido de las horas despejara un poco al pobre viejo. Me alegré porque seguramente con la pleamar el olor a pescado se atenuaría algo. De nuevo me incliné para oír las palabras que susurraba en voz baja. Aquella noche espantosa. Los vi. Yo estaba arriba en el terrado. Eran como una horda. El arrecife estaba atestado. Se echaban al agua y venían nadando hasta el puerto y por la desembocadura de Manuchet. Dios mío, qué cosas pasaron en las calles de Innsmouth aquella noche. Llegaron hasta nuestra puerta y la golpearon, pero mi padre no quiso abrir. Luego salió por la ventana de la cocina con su escopeta en busca de Selectman Murray, a ver qué se podía hacer. Hubo gran cantidad de muertos y heridos, disparos, gritos por todas partes. En Old Square, en Town Square, en New Church Green. Las puertas de la cárcel fueron abiertas de par en par. Hubo proclamos, gritaban traición. Después, cuando vinieron el pueblo, las autoridades del gobierno y encontraron que faltaba la mitad de la gente, se dijo que había sido la peste. No quedaban más que los partidarios de Obed y los que estaban dispuestos a no hablar. Ya no volví a ver a mi padre. A la mañana siguiente todo había vuelto a la normalidad, pero los monstruos habían dejado sus huellas. Obed tomó el mando y dijo que las cosas iban a cambiar. Vendrían otros a nuestras ceremonias para orar con nosotros, y ciertas casas albergarían a determinados huéspedes, bestias marinas que querían mezclar su sangre con la nuestra, como había hecho con los canacos y no servía al quien lo impidiera. Obed estaba comprometido en el asunto. Parecía como loco. Decía que nos traerían pescado y tesoros y que había que darles lo que querían. Aparentemente todo seguiría igual, pero nos dijo que teníamos que esquivar a los forasteros por nuestro propio bien. Todos tuvimos que prestar el juramento de Dagon. Más tarde hubo un segundo y un tercer juramento que prestaron algunos de nosotros. Los que hiciesen servicios especiales recibirían recompensas especiales, oro y demás. Era inútil rebelarse porque en el fondo del océano había millones de ellos. No tenían interés en aniquilar el género humano. Pero si no obedecíamos, nos enseñarían de qué eran capaces. Nosotros no teníamos conjuros contra ellos, como en los de las islas de los mares del sur, porque los canacos no revelaron jamás sus secretos. Había que ofrecerles bastantes sacrificios, proporcionarles baratijas y albergarlos en el pueblo cuando se les antojaba. Entonces nos dejarían en paz y a ningún forastero se le debía permitir que fuera por ahí con historias. En otras palabras, prohibido espiar. Los que se formaban en el grupo de los fieles, o sea, los de la orden de Dagon, y sus hijos no morirían jamás, sino que regresarían a la madre Hidra y al padre Dagon, de donde todos hemos salido. Ya Cthulhu flija, fulomula Cthulhu rila, na flutulu hulu. El viejo Zadok empezaba a delirar. Pobre hombre, a qué lastimosas alucinaciones se veía arrastrado por culpa de la bebida y de su aversión al mundo desolado que le rodeaba. Prorrumpió en lamentaciones y las lágrimas le surcaron sus mejillas arrugadas, corriendo a ocultarse entre los pelos de la barba. Dios mío,
¿Qué no habré visto yo desde mis 15 años? Mené, Tekel, Farsin. Las personas desaparecían, se mataban entre sí. Cuando fueron contándolo por Arhan, Ipswich y por allí, dijeron que estábamos todos locos, lo mismo que piensa usted ahora de mí. Pero, Dios mío, la de cosas que he visto. Me habría matado de hace tiempo por lo que yo sé, de no haber prestado el primero y el segundo juramento. Eso es lo que me protege, a menos que un jurado formado por ellos demuestre que he contado deliberadamente lo que sé. Cuando la guerra civil, la cosa se puso aún peor, porque los niños que habían nacido en el 46 empezaron a hacerse mayores, por lo menos algunos de ellos. Yo estaba asustado, no se me había vuelto a ocurrir ponerme a espiar después de aquella noche y no he vuelto a ver de cerca ninguna de esas criaturas, ninguna que fuera de pura sangre, quiero decir. Me marché a la guerra y si hubiera tenido un poco de sentido común me habría establecido lejos de aquí, pero me escribieron diciendo que las cosas no iban mal. Me figuro que eso lo decían porque las tropas del gobierno habían ocupado el pueblo. Eso fue en el 63. Después de la guerra fuimos de mal en peor otra vez. La gente volvió a no hacer nada, las fábricas y las tiendas empezaron a cerrar, el comercio marítimo se paralizó, la arena invadió la dársena del pueblo y se abandonó el ferrocarril. Pero esas cosas seguían nadando en la mar y en el río y pululando en el arrecife. Y cada vez se iba tapiando más ventanas en los pisos superiores de las casas y cada vez se oía más ruidos en edificios que se suponían que deshabitados. La gente cuenta muchas cosas de nosotros. Algo ha oído usted también, a juzgar por las preguntas que me hace. Dicen que si se ven ciertas cosas por aquí y se habla también de joyas extrañas que aparecen aún de cuando en cuando, no siempre fundidas del todo. Total, nada. Y en el fondo no creen lo que dicen. Piensan que los objetos de oro provienen de un botín que escondieron los piratas y están convencidos de que las gentes de Innsmouth son de sangre extranjera o padecen no sé qué enfermedad. Por otra parte, aquí tratan de echar a los forasteros tan pronto como ponen los pies, y si se quedan, no les dejan demasiadas ganas de curiosear, sobre todo por la noche. Los animales, recuerdo yo, se encabritaban en cuanto se les ponía delante a alguien de aquí. Los caballos en particular, más adelante con el automóvil, desapareció ese problema. En el 46, el capitán Obed se casó en segundas nupcias, pero a la segunda mujer nadie la ha visto jamás. Decían que él no quería dar ese paso, pero que lo obligaron. Y esta nueva esposa dio 3 hijos, 2 de ellos desaparecieron a temprana edad, pero el tercero, una niña, salió tan normal como usted o como yo, y la mandaron a estudiar a Europa. Finalmente Obed consiguió casar a esta hija con el pobre desgraciado de Arhan que no sospechaba el pastel. Ahora habría sido distinto, nadie quiere tener ya relaciones con gente de Innsmouth. Barnabas Mars, que lleva hoy la refinería, es nieto de Obed y de su primera mujer, o sea, es hijo de Onesiphorus, el mayor de Obed, pero su madre es otra de las que nadie vio en la calle. Justamente Barnabas está a punto de sufrir el cambio. No puede ya cerrar los ojos y ha perdido la forma humana. Se dice que todavía lleva ropas, pero pronto tendrá que regresar a las aguas. Quizá ya lo haya intentado. Suele acostumbrarse poco a poco, antes de marcharse definitivamente. No se le ha visto en público desde hace al menos 10 años. No sé qué podrá sentir su pobre mujer. Ella es de Ipswich y los de allí estuvieron a punto de linchar a Barnabas hace 50 años, cuando supieron que le acortejaba. Obed murió en el 78 y toda la generación siguiente ha desaparecido ya. Los hijos de la primera esposa murieron, los demás, sabe Dios. El ruido de la creciente marea iba haciéndose cada vez más intenso, al tiempo que el humor lacrimoso del anciano dio paso a un estado de alerta. Se interrumpía a cada momento, miraba de reojo en dirección al arrecife, y a pesar de lo descabellado que resultaba su relato, me contagió su actitud recelosa. La voz de Zadok se hizo más chillona, era como si tratara de levantarse el ánimo hablando más fuerte. ¿Por qué no dice nada, usted? ¿Le gustaría vivir en un pueblo como este, donde todo se pudre y se corrompe, donde hay unos monstruos escondidos que se arrastran y aúllan y ladran y brincan en sus celdas tenebrosas y en las buhardillas de cada esquina? ¿Ah? ¿Le gustaría oír noche tras noche los aullidos que salen de las iglesias y del local de la Orden de Dagon, a sabiendas de quién los lanza? ¿Le gustaría oír el vocerío que se levanta de ese arrecife en Satanás cada noche de Walpurgis y cada noche de difuntos? Ah, pero usted piensa que estoy completamente chiflado, ¿verdad? Pues bien, señor, todavía no le he contado lo peor. Zadok
Gritaba ahora enloquecido, y su voz me producía una tremenda turbación. ¡Malditos seáis! ¡No me miréis así! Que lo único que he dicho que Obed Mars está en el infierno y que se lo tiene merecido. ¡Ja, ja! ¡He dicho en el infierno! No podéis hacerme nada. Yo no he hecho ni he dicho nada a nadie. ¡Ah! Está usted aquí, joven. En efecto, nunca he dicho nada a nadie, pero ahora mismo se lo voy a decir. Siéntese ahí y escúcheme, muchacho, porque esto es un secreto. Ya le he dicho que a partir de aquella noche no volví a espiar, pero así y todo, uno se entera de las cosas. ¿Quieres saber lo verdaderamente espantoso? ¿Ah? Pues bien, ahí va. Lo espantoso no es que han hecho esos peces infernales, sino lo que van a hacer. Llevan años subiendo al pueblo cosas que se traen de los abismos del agua. Las casas que hay en el norte del río, entre Water Street y Main Street, están repletas de demonios de esos y de cosas que se han traído. Y cuando están preparados, digo que cuando están preparados, ¿ha oído alguna vez de Sorgoth? ¿Me escucha? Le estoy diciendo que yo sé lo que son, que los vi una noche cuando... ¡Ya! El viejo lanzó de pronto un alarido que casi me hizo perder el sentido. Miraba hacia esa mar de fétidos olores con unos ojos que se salían de las órbitas, y su cara era una máscara de horror, digna de una tragedia griega. Su garra huesuda se clavó dolorosamente en mi hombro, y no me soltó cuando me volví a mirar hacia el punto donde miraba él. No había nada. Solo la marea creciente y una serie de olas que rompían aisladas, lejos de la línea larga y espumosa de las rompientes. Pero entonces Zadok comenzó a zarandearme y me volví hacia él. Su helado terror dio paso a una tempestad de movimientos nerviosos y expresivos. Por fin recobró la voz, una voz temblona y susurrante. ¡Váyase de aquí! ¡Váyase! ¡Nos han visto! ¡Váyase por lo que más quiera! ¡No se quede aquí! ¡Lo saben ya! ¡Corra! ¡Deprisa! ¡Márchese de este pueblo! Otra ola pesada rompió contra las ruinas del embarcadero abandonado y el loco susurro del viejo se convirtió en un alarido inhumano que lava la sangre. ¡Ya! ¡Ya! Antes de que yo pudiese recobrarme de mi sorpresa, soltó mi hombro y se lanzó como loco hacia la calle, torciendo en dirección norte, por delante de la ruinosa fachada del almacén. Eché un vistazo al mar, pero seguí sin ver nada. Cuando llegué a Water Street y miré a lo largo de la calle, no vi ya el menor rastro de Zadok Allen. Semana 4. Es difícil describir el estado de ánimo que me embarcó después de este episodio lastimoso, tan insensato y conmovedor como grotesco y terrorífico. El muchacho de la tienda de comestibles me había preparado de antemano, y no obstante, la realidad me había dejado aturdido y confuso. Aunque era un relato pueril, la absurda seriedad y el horror del viejo Zadok me habían producido una alarma que venía a aumentar mi sentimiento de aversión hacia aquel pueblo que parecía envuelto por una sombra intangible. Ya reflexionaría más adelante sobre aquella historia, para ver qué es lo que tenía de cierto. Por el momento deseaba no pensar más en ello. Se me estaba echando el tiempo encima de manera peligrosa. Eran las 7:15 por mi reloj, y el autobús de Arkham salía de la plaza a las 8. Así que traté de orientar mis pensamientos hacia lo práctico y caminé a toda prisa por las calles miserables y desiertas, en busca del hotel donde había consignado mi maleta, delante del cual tomaría mi autobús. La dorada luz del atardecer comunicaba a los decrépitos tejados y chimeneas cierto encanto místico y sereno. No obstante, me sentía receloso. Instintivamente miraba hacia atrás con disimulo. Pensaba con alivio en verme lejos del maloliente pueblo de Innsmouth, y ojalá hubiese otro vehículo que no fuera el del siniestro Sargent. Sin embargo, no quería correr. A cada paso surgían detalles arquitectónicos que valía la pena contemplar. Además, tenía tiempo de sobra. Estudié el plano del dependiente de la tienda y me metí por Mass Street, que no conocía, para salir a Town Square. Cerca de la esquina de Fall Street empecé a ver grupos esporádicos de gentes furtivas que hablaban en voz baja. Al llegar por fin a la plaza, vi que casi todos los haraganes se habían congregado alrededor de la puerta de Gilman House. Parecía como si aquella infinidad de ojos saltones e inmóviles estuvieran fijos en mí, mientras pedía mi maleta en el vestíbulo. Interiormente hacía votos porque no me tocara de compañero de viaje ninguno de aquellos tipos desagradables.
Un poco antes de las 8 apareció petardeando en el autobús con 3 viajeros. Un individuo de aspecto equívoco, desde la acera, dijo unas palabras incomprensibles al conductor. Sargent bajó el saco de correo y un rollo de periódicos y entró en el hotel. Mientras los viajeros, los mismos hombres a quienes había visto llegar de Newburyport aquella mañana, se encaminaron a la acera con un paso bamboleante y cambiaron con un ocioso algunas desmayadas palabras gutulares en una lengua que de ningún modo era inglés. Subí al coche vacío y ocupé el mismo asiento que al venir, pero no hice más que sentarme cuando reapareció Sargent y empezó a hablarme con un repugnante acento gutural. Al parecer estaba yo de mala suerte, el motor no iba bien. Había podido llegar a Innsmouth, pero era imposible continuar el viaje hasta Arkham. No, era imposible repararlo esta misma noche. Tampoco había otro medio de transporte. Sargent lo sentía mucho, pero yo tenía que parar en el Gilman. Probablemente el conserje me haría un precio asequible. No se podía hacer otra cosa. Casi anonadado por este contratiempo imprevisto y realmente atemorizado ante la idea de pasar allí la noche, dejé el autobús y volví a entrar en el vestíbulo del hotel, donde el conserje del turno de noche, un tipo hosco y de raro aspecto, me dijo que en el penúltimo piso tenía una habitación, la 428, que era grande, aunque sin agua corriente, que costaba $1 la noche. A pesar de lo que me habían contado en Newburyport sobre este hotel, firmé en el registro, pagué mi $1, dejé que el conserje recogiera mi maleta y subí tras él los 3 tramos de crujientes escaleras. Finalmente recorrimos un pasillo polvoriento y desierto y llegamos a mi habitación. Era un lúgubre cuartucho trasero, con 2 ventanas y un mobiliario barato y gastado. Las ventanas daban a un patio oscuro, cerrado entre 2 bajos edificios abandonados, y desde ellas podía contemplarse todo un panorama de tejados decrépitos que se extendían hacia poniente, hasta las marismas que rodeaban la población. Al final del pasillo había un cuarto de baño, reliquia deprimente, que constaba de una taza de mármol, una bañera de estaño y una luz bastante floja, 4 paredes despintadas y numerosas tuberías de plomo. Como aún era de día, bajé a la plaza a ver si podía cenar, y una vez más observé que los ociosos me miraban de manera especial. La tienda de comestibles estaba cerrada, así que no tuve más remedio que entrar en el restaurante. Me atendieron un hombre de cabeza estrecha y ojos inmóviles y una moza de nariz aplastada y unas manos increíblemente vastas y desmañadas. Como no había mesas, tuve que cenar en el mostrador, lo que me permitió comprobar que, afortunadamente, casi toda la comida era de lata. Tuve bastante con un tazón de sopa de verduras y regresé enseguida a la fría habitación de Gilman. Al entrar tomé el periódico de la tarde y una revista llena de cagadas de mosca que habían en un estante desvencijado, junto al pupitre del conserje. Cayó el crepúsculo y se hizo de noche. Encendí la única luz, una bombilla mortecina que colgaba sobre la cama de hierro, y continué como pude la lectura que había comenzado. Me pareció conveniente mantener la imaginación ocupada de cosas saludables. No quería darle más vueltas a las cosas raras que pasaban en aquel pueblo sombrío, al menos mientras estuviese dentro de sus límites. La descabellada patraña que le había oído al viejo bebedor no me auguraba sueños muy agradables. Me daba cuenta de que debía apartar de mí la imagen de sus ojos aguanosos y enloquecidos. Tampoco debía pensar en lo que el inspector de Hacienda había contado al empleado de la estación de Newburyport sobre Gilman House y sobre las voces de sus huéspedes nocturnos. Asimismo, era menester apartar de mi imaginación el rostro que había vislumbrado bajo una tiara en la negra entrada de la cripta, porque en verdad pensar en él me causaba una impresión de lo más desagradable. Quizá me hubiera resultado más sencillo desechar todas esas inquietudes si mi habitación no hubiese sido un lugar tremendamente lúgubre. Además del hedor a pescado que era general en todo el pueblo, reinaba allí dentro una atmósfera de humedad estancada, lo que me sugería inevitablemente emanaciones de putrefacción y de muerte. Otra cosa que me inquietaba era que la puerta de mi habitación carecía de cerrojo. Se veía claramente que lo había tenido, y a juzgar por las señales, lo habían debido quitar recientemente. Sin duda se había estropeado, como tantas otras cosas de este cochambroso edificio. En mi nerviosismo rebusqué por allí,
y encontré un cerrojo en el armario que me pareció igual que el que había tenido la puerta. Nada más que para tranquilizar esta tensión de nervios que me dominaba, me dediqué a colocarlo yo mismo con la ayuda de una navaja que siempre llevo conmigo. El cerrojo encajaba perfectamente. Me sentí aliviado al ver que quedaría bien cerrado cuando me fuera a acostar. No es que yo lo estimara en realmente necesario, pero cualquier cosa que contribuyera a mi seguridad me ayudaría también a descansar. Las 2 puertas laterales que comunicaban con las habitaciones contiguas tenían su correspondiente cerrojo, y pude comprobar que estaban pasados. No me desnudé. Decidí estar leyendo hasta que me entrase sueño. Entonces me quitaría la chaqueta del cuello, los zapatos y me echaría a dormir un poco. Saqué la linterna de la maleta y la metí en el bolsillo del pantalón, con el fin de poder consultar el reloj si me despertaba a medianoche. Pasó algún tiempo y el sueño no me venía. Cuando me paré a analizar mis pensamientos me di cuenta de que, inconscientemente, estaba tenso, alerta, con el oído atento, a la espera de algún sonido que me produciría un miedo infinito, aún sin saber por qué. El relato del inspector debió de influir en mi imaginación más de lo que yo suponía. Traté de reanudar la lectura, pero no lo conseguí. Llevaba un rato así, cuando me pareció oír que crujían los escalones y los pasillos, como si alguien caminase con sigilo. Me dije que seguramente los demás huéspedes empezaban a ocupar sus habitaciones. No se oían voces. Con todo, me dio la impresión de que aquellos ruidos había un no sé qué furtivo. Aquello no me gustó, y empecé a pensar si no sería mejor pasar la noche en vela. Los tipos de aquel pueblo eran sospechosos, por demás, y era indudable que habían ocurrido varias desapariciones. ¿Me encontraba en una posada de esas donde se asesina a los viajeros para robarles? Desde luego, yo no tenía aspecto de nadar en la abundancia. ¿O acaso la gente del pueblo odiaba hasta este extremo a los visitantes o curiosos? ¿Les había molestado mi curiosidad? Porque, evidentemente, me habían visto recorrer plano en mano los barrios más característicos de la localidad. Pero de pronto pensé que muy asustado tenía que hallarme para que unos pocos crujidos casuales me pusieran en ese estado de excitación. De todos modos, sentí no tener un arma a mano. Finalmente, vencido por un agotamiento que nada tenía que ver con el sueño, eché el recién instalado cerrojo, apagué la luz y me tumbé en la cama sin despojarme de la chaqueta, ni del cuello, ni de los zapatos. La oscuridad parecía amplificar todos los ruidos menudos de la noche. Me invadió un sinfín de pensamientos desagradables. Lamenté haber apagado la luz, pero me sentía demasiado cansado para levantarme y volverla a encender. Luego, después de un largo rato y tras una serie de crujidos claros y distintos que procedían de la escalera y el corredor, oí un roce suave e inconfundible en el que se concretaron instantáneamente todas mis aprensiones. Ya no cabía duda. Con cautela, de una manera furtiva a tiendas, estaban tratando de abrir con una llave la cerradura de mi puerta. La sensación de peligro que me invadió en ese momento no fue demasiado turbadora, quizás por los vagos temores que venían experimentando. De modo instintivo, aunque sin una causa definida, me hallaba en guardia, lo que suponía en cierto modo una ventaja para enfrentarme con la prueba real que me aguardaba. Con todo, la concreción de mis vagas conjeturas en una amenaza real e inmediata constituyó para mí una profunda conmoción. Ni por un momento se me ocurrió que el que estaba manipulando la cerradura de mi cuarto se habría equivocado. Desde el primer instante sentí que se trataba de alguien con malas intenciones, así que me quedé quieto, callado como un muerto, en espera de los acontecimientos. Al cabo de un rato, cesó el apagado forcejeo y oí que entraban en una habitación contigua a la mía. Luego intentaron abrir la cerradura de la puerta que comunicaba con mi cuarto. Como es natural, el cerrojo montó firme y el suelo crujió al marcharse el intruso. Poco después se oyó otro chirrido apagado. Estaban abriendo la otra habitación contigua y a continuación probaron a abrir la otra puerta de comunicación, que también tenía echado el cerrojo. Después los pasos se alejaron hacia las escaleras. Fuera quien fuese, había comprobado que las puertas de mi dormitorio estaban cerradas, con cerrojo, y había renunciado a su proyecto, de momento, como no tuvo ocasión de ver. La presteza con que concebí un plan de acción demuestra que, subconscientemente, me estaba temiendo alguna amenaza,
y que durante horas enteras había estado maquinando, sin darme cuenta, las posibilidades de escapar. Desde el principio comprendí que el desconocido que había intentado abrir representaba un peligro con el que no debía enfrentarme, sino huir cuanto antes. Tenía que salir del hotel lo más pronto posible, y desde luego no debía emplear la escalera ni el pasillo. Me levanté sin hacer ruido, enfoqué la llave de la luz con mi linterna. Mi intención era coger algunas cosas de la maleta, echármelas en el bolsillo y huir con las manos libres. Le di al interruptor, pero no sucedió nada. Habían cortado la corriente. Estaba claro que el misterioso ataque había sido preparado con todo detalle, aunque ignoraba con qué finalidad. Mientras reflexionaba, sin quitar la mano del interruptor, oí un apagado crujido en el piso de abajo. Me pareció distinguir un rumor como de conversación, pero un momento después pensé que me había confundido. Se trataba sin duda alguna de gruñidos roncos y graznidos mal articulados, cosa que guardaba muy poca relación con aquel lenguaje humano conocido. Luego pensé con renovada insistencia en lo que el inspector de Hacienda había oído de una noche en este mismo edificio ruinoso y pestilente. Con ayuda de la linterna tomé lo que necesitaba de mi maleta, me lo metí todo a los bolsillos, me puse sombrero y me acerqué de puntillas a la ventana para calcular las posibilidades de mi descenso. A pesar de las reglas de seguridad establecidas por la ley, no había escalera de incendios en este lado del hotel y mis ventanas correspondían al cuarto piso. Como he dicho, daban a un patio lóbrego y encajonado entre dos edificios, ambos con sus tejados inclinados que alcanzaban hasta el cuarto piso. Sin embargo, no podía saltar a ninguno de los dos desde mis ventanas, sino desde dos habitaciones más allá, a uno o a otro lado. Inmediatamente me puse a calcular las probabilidades de llegar a una cualquiera de ellas. Decidí no arriesgarme a salir al pasillo, donde mis pasos serían oídos sin duda alguna, y donde me tropezaría con dificultades insuperables para entrar a la habitación elegida. Únicamente podría tener acceso a través de las puertas laterales, menos sólidas, que comunicaban unas habitaciones con otras. Tendría que forzar las cerraduras y los cerrojos arremetiendo con el hombro, caso de encontrarlas cerradas por el otro lado. Me pareció que era lo más factible, porque las puertas no tenían aspecto de resistir mucho, pero no podía hacerlo sin ruido. Tendría que contar con la rapidez y la posibilidad de llegar a la ventana antes que cualesquiera fuerzas hostiles tuvieran tiempo de abrir la puerta correspondiente al pasillo. Reforcé la de mi propia habitación apuntándola con la mesa del escritorio, que arrastré cautelosamente para hacer el menor ruido posible. Me daba cuenta de que mis posibilidades eran muy escasas, pero estaba enteramente dispuesto a afrontar cualquier eventualidad. Aun cuando lograse alcanzar otro tejado, no habría resuelto el problema por completo, porque me quedaría aún la tarea de llegar al suelo y escapar del pueblo. A mi favor estaba la desolación y la ruina de los edificios vecinos y el gran número de claraboyas que se abrían en sus tejados. Consulté el plano del muchacho de la tienda. La mejor dirección para salir del pueblo era hacia el sur, así que miré primero la puerta de comunicación correspondiente. Se abría hacia mí, por lo tanto, después de descorrer el cerrojo y comprobar que la puerta no se abría, consideré que me iba a ser muy difícil forzarla. Por consiguiente, abandoné esa dirección y corrí la cama contra la puerta para impedir cualquier ataque desde esta habitación. La otra puerta se abría hacia el otro lado. Ese debía de ser mi camino, a pesar de comprobar que estaba cerrada con llave y que tenía el cerrojo echado por el otro lado. Si podía llegar al tejado del edificio de ese lado, que correspondía a Payne Street, y conseguía bajar al suelo, quizás pudiese cruzar el patio en 4 saltos y atravesar uno de los dos edificios para salir a Washington Street o Bates Street. También podría saltar directamente a Payne Street, dar un rodeo hacia el sur y meterme por Washington Street. En cualquier caso, tenía que dirigirme a Washington Street como fuese y huir a los alrededores de Town Square. Sería preferible evitar Payne Street, ya que el parque de bomberos podía estar abierto toda la noche. Mientras meditaba todo esto, contemplé la inmensa marea de tejados ruinosos que se extendían bajo la luz de la luna. A la derecha, la negra herida de la garganta del río hendía el panorama. Las fábricas abandonadas y la estación del ferrocarril se aferraban como lapas a un lado y a otro. Después se veían las vías herrumbrosas y la carretera de Rowley, que atravesaban la llanura pantanosa, punteada de montículos cubiertos de seca maleza. A la izquierda, en un área más cercana y cruzada por numerosas corrientes de agua salitrosa, la estrecha carretera de Ipswich brillaba con el blanco reflejo de la luna. Desde la ventana del hotel no alcanzaba a ver la carretera que iba hacia el sur, hacia Arkham,
donde pensaba dirigirme. Estaba reflexionando, hecho un mar de dudas, sobre el momento más oportuno para poner en práctica este plan, cuando percibí abajo unos ruidos indefinidos, a los que siguió inmediatamente un crujido pesado de las escaleras. Irrumpió el débil parpadeo de una luz por el montante de la puerta, y el entarimado del corredor comenzó a gemir bajo un peso considerable. Oí unos ruidos guturales, puede que de origen humano, y finalmente sonaron unos fuertes golpes de mi puerta. Por un momento me limité a contener la respiración y a esperar. Me pareció que transcurría una eternidad, y de repente el olor a pescado comenzó a hacerse más penetrante. Después se repitieron las llamadas con insistencia, más impacientes cada vez. Comprendí que había llegado el momento de actuar. Descorrí el cerrojo de la puerta lateral y me dispuse a cargar contra ella para abrirla. Los golpes eran cada vez más fuertes, tal vez disimularían el ruido que iba a hacer yo. Por fin comencé a embestir una y otra vez contra la delgada chapa, sin preocuparme del dolor que me producía en el hombro. La puerta resistió más de lo que había calculado, pero continué en mi empeño. Mientras tanto, el alboroto del pasillo iba en aumento delante de mi puerta. Finalmente cedió la puerta contra la que estaba cargando, pero con tal estrépito que los de afuera tuvieron que oírlo. Los golpes se convirtieron en violentas arremetidas y a la vez oí un fatídico sonido de llaves en las dos puertas vecinas a la mía. Me precipité a la otra habitación y conseguí echar el cerrojo a la puerta del vestíbulo antes de que la abrieran, pero entonces oí cómo trataban de abrir con una llave la tercera puerta, la de la habitación cuya ventana pretendía alcanzar. Por un instante me sentí totalmente desesperado. Me iban a atrapar en una habitación cuya ventana no me ofrecía salida posible. Una oleada de horror me invadió al descubrir, a la luz de mi linterna, las huellas que habían dejado en el polvo del suelo los intrusos que habían tratado de forzar la puerta lateral. Después, gracias a un acto puramente automático, desprovisto de toda lucidez, corrí a la siguiente puerta de comunicación y me dispuse a derribarla. La suerte me fue favorable. La puerta de comunicación no solo no tenía echada la llave, sino que estaba entreabierta. Entré en un salto y apliqué la rodilla y el hombro a la puerta del vestíbulo, que en ese momento se estaba abriendo. Agarré desprevenido al que trataba de abrir, de suerte que conseguí pasar el cerrojo, cosa que hice también a la otra puerta que acababa de flanquear. Durante los breves instantes de alivio que siguieron, oí que disminuían las embestidas contra las otras dos puertas, mientras crecía un confuso alboroto en mi primitiva habitación, cuya puerta lateral había trancado yo con la cama. Evidentemente el tropel de mis asaltantes había entrado por la habitación contigua del otro lado y se lanzaba tras de mí por el mismo camino. En ese mismo momento oí cómo introducían una llave en la puerta del pasillo de la habitación siguiente. Estaba rodeado. La puerta lateral que daba a esta habitación estaba abierta de par en par. No había tiempo de contener la del vestíbulo, que ya la estaban abriendo. Lo único que pude hacer fue echar el cerrojo de la puerta lateral de comunicación igual que había hecho en la del frente, colocar la cama contra una, la mesa de escritorio contra la otra y el aguamanil contra el pasillo. Debía confiar en estas barreras improvisadas hasta que hubiera saltado por la ventana al tejado del edificio de Payne Street. Pero aún en este trance supremo, el horror que yo sentía no se debía a la fragilidad del dispositivo de defensa. Lo que a mí me horrorizaba era que ninguno de mis perseguidores, aparte ciertos jadeos, gruñidos y ladridos apagados, había pronunciado una sola palabra inteligible y humana. Mientras corría en los muebles y me precipitaba hacia la ventana, se oyó una carrera espantosa por el pasillo hacia la habitación contigua a la que me encontraba yo. Cesaron las embestidas en el otro lado. Era evidente que la mayoría de mis adversarios se habían estado congregando ante la débil puerta lateral. Afuera la luna bañaba el tejado de abajo. Calculé que era un salto arriesgado debido a la inclinación que tenía el sitio donde había de aterrizar. De acuerdo con mi plan, elegí la ventana más meridional que tenía el cuarto. Quería saltar de la vertiente del tejado que daba al patio y escabullirme por la claraboya más cercana. Una vez dentro de uno de aquellos edificios, tenía que contar con que me perseguirían, pero confiaba en poder alcanzar la planta baja y evadirme por una de las puertas abiertas del patio, desembocar finalmente en Washington Street y salir del pueblo en dirección sur. El alboroto de la habitación vecina era terrible. La puerta comenzó a ceder. Los asaltantes habían traído un objeto pesado y lo estaban empleando como ariete. No obstante, la cama aún se mantenía firme contra la puerta, de forma que todavía tenía la posibilidad de huir. La ventana estaba flanqueada por pesados cortinajes de terciopelo, suspendidos de una barra mediante anillas de latón. Descubrí que en el exterior había unos sólidos ganchos para sujetar los batientes de la ventana. Viendo que aquello me proporcionaban los medios de evitar un salto peligroso, di un tirón a las colgaduras y las arrojé al suelo con barra y todo.
Rápidamente enganché 2 anillas en el gancho exterior y solté el cortinaje al vacío. Los pesados pliegues estaban sobradamente al tejado. Comprobé que las anillas y el gancho podían soportar mi peso, y luego me deslicé por la improvisada escala, dejando atrás para siempre el siniestro edificio de Gilman House. Puse pie en las sueltas pizarras del tejado. La pendiente era muy pronunciada. Conseguí llegar a una de las claraboyas sin resbalar. Me volví a mirar la ventana por donde había salido. Aún estaba a oscuras. Allá lejos, entre las desmoronadas chimeneas de la parte norte, se veían diversas luces. Se trataba del edificio de la Orden de Dagon, de la iglesia anabaptista y de la iglesia congregacionista, cuyo recuerdo me producía escalofríos. Como no había nadie en el patio, confié en poder salir por allí antes de que cundiera la alarma general. Enfoqué mi linterna por la claraboya y vi que no había escalones que me permitieran bajar. No obstante, la altura no era excesiva, de modo que me dejé caer, yendo a parar a una habitación llena de polvo y atestada de cajas medio deshechas y de barriles. El sitio era lúgubre, pero apenas me produjo impresión alguna. Me precipité inmediatamente por unas escaleras que descubrí gracias a la linterna. Miré la hora, eran las 2 de la madrugada. Los peldaños crujieron levemente bajo mi peso. Corrí escaleras abajo, crucé una especie de granero de la segunda planta y llegué a la planta baja. Reinaba en ella la más completa desolación, solo el eco respondía al ruido de mis pasos presurosos. Por fin llegué al vestíbulo. En un extremo se veía un débil rectángulo de luz que recortaba la puerta que daba con Payne Street. Tomé la otra dirección y me encontré con que la puerta de atrás también estaba abierta. Bajé 5 peldaños de piedra y me hallé al fin en el patio de losas y césped. La luz de la luna no llegaba hasta aquí, pero se veía el camino sin necesidad de linterna. Algunas de las ventanas de Gilman House estaban débilmente iluminadas, e incluso me pareció oír ruido en su interior. Caminé cautelosamente en dirección a la salida que daba de Washington. Encontré varias puertas abiertas y elegí la más cercana. Atravesé un pasillo oscuro y al llegar al otro extremo vi que la puerta de la calle estaba sólidamente cerrada. Decidí probar en otro edificio. Volví a tientas sobre mis pasos, pero me detuve en seco junto a la puerta del patio. Por una puerta del Gilman salía un enjambre de siluetas dudosas. Agitaban sus linternas en la oscuridad. El graznido horrible de sus voces se mezclaban con unos gritos apagados en lengua extraña. Las figuras se movían de manera incierta. Me di cuenta que no sabían qué dirección había tomado, y no obstante me sacudió un escalofrío de horror. No se distinguían bien sus figuras, pero su andar encogido y bamboleante me producía una inexplicable repugnancia. Lo más desagradable era la figura extraña coronada con su tiara, ya familiar para mí, que avanzaba al frente de la comitiva. Al ver cómo aquellas figuras se desplegaban por todo el patio, mis temores aumentaron. ¿Y si no encontrara ninguna salida a la calle? El olor a pescado se hizo tan intenso que dudé si sería capaz de soportarlo sin desmayarme. Nuevamente me metí a tientas, en busca de una salida. Abrí una puerta y entré en una habitación vacía. Las ventanas estaban cerradas, pero carecían de falleba. Alumbrándome con la linterna pude abrir las contraventanas. Un momento después salté al exterior y cerré cuidadosamente la ventana, dejándola como la había encontrado. Estaba entonces, pues, en Washington Street. Por el momento no se veía un alma, ni había más luz que la de la luna. Sin embargo, a lo lejos en distintas direcciones se oían roncos gruñidos, carreras precipitadas y una especie de pataleo que no era exactamente un ruido de pasos. No tenía tiempo que perder. Sabía orientarme en la oscuridad, de modo que casi agradecí que estuvieran apagadas las luces de las calles, como es costumbre en las poblaciones rurales atrasadas. Algunos ruidos provenían del sur, no obstante persistí en mi deseo de escapar en esa dirección. Sabía que encontraría gran número de portales desiertos donde podría refugiarme, caso de tropezarme con alguien. Caminaba deprisa, con cautela, pegado a las fachadas ruinosas. Aunque iba desaliñado por culpa de mi fuga precipitada, nada había en mí que llamara especialmente la atención. Tal vez pudiera pasar desapercibido si se me cruzaba algún transeúnte. En Bates Street me metí en un portal abierto y aguardé a que cruzaran 2 individuos bamboleantes que venían en dirección contraria. Volví a salir enseguida y proseguí mi camino. Me acercaba a la plaza donde Elliot Street y Washington Street se cruzan oblicuamente. Aunque este barrio me era desconocido, me pareció peligroso a juzgar por el plano del muchacho de la tienda. La luna daría de lleno en la plaza, pero era inútil intentar evitarla. Cualquier otra dirección supondría una serie de rodeos que me harían perder mucho tiempo y supondrían más ocasiones de que me vieran. Lo único que me cabía hacer era cruzar por las buenas, imitando lo mejor posible el andar bamboleante, característico de aquella gente, y esperar que nadie se fijara en mí. No tenía idea de cómo habían organizado exactamente la persecución, ni qué motivos tenían para perseguirme.
En el pueblo parecía haber una agitación insólita, aunque estaba convencido de que todavía no se había propagado la noticia de mi huida del Gilman. Naturalmente tenía que desviarme enseguida del Washington Street y tomar alguna otra calle en dirección sur. El grupo que había salido del hotel en mi persecución venía sin duda tras de mí. Probablemente había dejado huellas en el polvo de la última casa y no les resultaría difícil averiguar por dónde había logrado salir a la calle. La plaza estaba tal como yo temía, plenamente iluminada por la luna. En su centro se alzaban los restos de un parque rodeado de una verja de hierro. Por fortuna no había un alma en los alrededores, pero me pareció oír un rumor lejano, procedente quizá de Town Square. South Street era una calle amplia que conducía hacia el puerto, cuesta abajo. Desde ella se dominaba una gran perspectiva del mar. Deseé fervientemente que no hubiera mirado hacia la calzada mientras la atravesaba bajo el resplandor de la luna. Avancé sin obstáculo, no se oía ningún ruido alarmante. Al final de la calle la superficie del agua reverberaba esplendorosa bajo la brillante luz de la luna, y al contemplarla sentí un sobresalto de terror. Allá, muy lejos del espigón, se alzaba la confusa silueta del arrecife del diablo, e involuntariamente me vinieron a la imaginación las terribles historias que me había contado el viejo Zadok, según las cuales esta roca desgarrada daba acceso a regiones desconocidas, preñadas de horrores y monstruos inconcebibles. De improviso brotaron unos destellos intermitentes en el lejano arrecife. Eran claros y distintos, y despertaron en mí un pánico cerval. Mis músculos se tensaron a punto de dispararse en alocada fuga, contenidos tan solo por una especie de fascinación semi-hipnótica, y para empeorar las cosas, otros destellos vinieron a responder desde la elevada cúpula de Gilman. Hice un esfuerzo por dominar mi nerviosismo, porque aún sería expuesto a cualquier mirada inoportuna, y reanudé mi fingida marcha bamboleante. Pero mientras tuve la mano a la vista, mis ojos siguieron fijos en aquel ominoso arrecife. De modo no comprendí lo que significaban los destellos. Tal vez formasen parte de algún rito extraño relacionado con el arrecife del diablo. Puede también que hubiera atracado alguna embarcación en aquella roca siniestra. Torcí a la izquierda y rodeé el parque abandonado. El océano brillaba bajo una luz espectral. Fascinado por el centelleo de aquellos faros enigmáticos, no lograba apartar la vista del arrecife. Fue entonces cuando sufrí la impresión más violenta hasta el momento. Fue tal mi horror que, olvidándome del riesgo que suponía, me lancé frenéticamente a la carrera por la calle negra y vacía, flanqueada de portales desiertos y ventanas sin cristales. Bajo la luz de la luna había divisado unas aguas miles y miles de formas que nadaban en dirección al pueblo. Incluso podría decir, a pesar de la distancia, que aquellas cabezas y aquellos brazos que se agitaban entre las olas eran tan deformes y anormales que no encuentro palabras para describirlos. Mi carrera terminó antes de que llegara a la primera esquina, porque en ese momento oía a mi izquierda el rumor inequívoco de una persecución en toda regla. Pasos energéticos, gritos guturales, ruido de motores. En el acto tuve que cambiar todos mis planes. Me habían cortado la carretera sur, de modo que debía buscar otra salida de Innsmouth. Paré y me refugié en un portal abierto. Después de todo había tenido la suerte de salir a la zona iluminada por la luna antes de que mis perseguidores aparecieran por la esquina. La segunda reflexión que me hice fue menos tranquilizadora. Puesto que la persecución se llevaba a cabo en otra calle, era evidente que no me seguían los pasos. No sabían dónde me encontraba, pero no cabía duda de que su conducta obedecía a un plan general encaminado a cortarme la salida. Esto requería que me vigilasen todas las carreteras por igual, lo que me obligaría a huir al campo a través y mantenerme alejado de todas las carreteras. Pero ¿cómo escapar si toda la región era pantanosa y estaba plagada de canales y marismas? Durante unos momentos me sentí vencido por una negra desesperación, angustiado por la rapidez con que aumentaba el tufo insoportable de pescado. Entonces recordé el ferrocarril abandonado de Innsmouth a Rowley, cuya sólida línea de balasto, cubiertas de zarzas, se extendían aún hacia el noroeste, desde la derruida estación situada junto a la garganta del río. Era posible que no se les ocurriera pensar en ella, puesto que las tupidas zarzas la hacían casi impracticable. Desde la ventana del hotel la había contemplado y conocía su situación exacta. Los primeros tramos eran demasiado visibles desde la carretera de Rowley y desde cualquier torre del pueblo, pero quizá pudiera arrastrarme entre las malezas sin ser visto. En todo caso, este era el único medio de evasión y no tenía alternativa. Me introduje en el vestíbulo de la casa desierta en cuyo portal me había refugiado y consulté una vez más el plano a la luz de la linterna. El primer problema era llegar a la antigua vía del tren. Lo mejor sería avanzar hasta Babson Street, torcer luego al poniente. Me introduje en el vestíbulo de la casa desierta en cuyo portal me había refugiado y consulté una vez más el plano a la luz de la linterna. El primer problema era llegar a la antigua vía del tren. Lo mejor sería avanzar hasta Babson Street, torcer luego hacia poniente, luego de Lafayette Street.
dar un rodeo en vez de cruzar a la plaza como antes y desviarme a continuación hacia el norte zigzagueando por Lafayette, Bates, Adams y Bank Street. Esta última calle bordea la garganta del río y conduce hacia la misma estación. Metiéndome en Babson Street evitaría cruzar la plaza o desembocar en una calle amplia. Eché a correr y crucé a la derecha de la calle con el fin de avanzar pegado a la fachada y meterme por Babson Street sin que me vieran. Aún se oía cierto alboroto de Federal Street. Al mirar hacia atrás me pareció ver un destello de luz cerca del edificio del que acababa de salir. Ansioso por llegar a Washington Street, continué corriendo con la esperanza de no tropezarme con nadie. En la esquina de Babson Street vi con sobresalto que una de las casas estaba habitada, a juzgar por las cortinas de una de las ventanas, pero no había luces en el interior y pasé sin dificultad. En Babson Street, que es perpendicular a Federal Street, corría riesgo de ser descubierto, por tanto me pegué cuanto pude a los torcidos y ruinosos edificios. 2 veces me detuve en un portal, al notar que aumentaban los ruidos tras de mí. El cruce de las 2 calles se abría amplio y desolado bajo la luna, pero mi camino no me obligaba a cruzarlo. Durante el segundo que estuve parado comencé a oír una nueva serie de ruidos confusos. Poco después pasaba un automóvil por el cruce a gran velocidad y se metía por Elliott Street, entre Babson y Lafayette. Un momento después, y precedida de una insoportable tufarada de pescado, desembocó una multitud de seres torcidos y grotescos que caminaba torpemente en la misma dirección. Sin duda era un grupo destinado a vigilar la salida de Ipswich, puesto que dicha carretera es una prolongación de Elliott Street. Entre ellos iban 2 figuras envueltas de inmensas túnicas, una de las cuales llevaba una puntiaguda diadema que relumbraba pálidamente a la luz de la luna. La forma de andar de esta última era tan ajena a los movimientos humanos que sentí escalofríos. Me pareció que aquella criatura caminaba a saltos. Cuando desapareció el último de la expedición seguí mi camino. Atravesé la esquina en la calle Lafayette y crucé en 4 saltos Elliott Street. El alboroto se oía ahora más lejos por Town Square. Lo que más miedo me daba era tener que cruzar otra vez la ancha calle South, que bordaba el puerto, pero no tenía otro remedio. Si quedaba algún rezagado en Elliott Street, lo más probable sería que me descubriese inmediatamente. En el último momento decidí que era mejor aminorar la marcha y cruzar como antes, fingiendo el andar baboleante de los nativos de Innsmouth. Cuando apareció de nuevo la vista de la mar, esta vez a la derecha, me hice el firme propósito de no mirar, pero fue inútil. Mientras caminaba con paso vacilante, pegado a las fachadas me volvía de vez en cuando y miraba de reojo. No había ningún barco a la vista, lo que, a decir verdad, no me sorprendió. En cambio me quedé perplejo al descubrir un bote de remos que ponía proa a los muelles abandonados. Iba cargado con un bulto envuelto en un baño de hule. Los remeros, cuyas siluetas se vislumbraban a lo lejos, tenían un cuerpo particularmente deforme. Aún se distinguían algunos nadadores en el agua. Muy lejos, en el negro arrecife, se veía un débil resplandor fijo, distinto de la luz parpadeante que había observado anteriormente. Era un resplandor extraño, de un color que me fue imposible de identificar. Por encima de los tejados asomaba la alta cúpula de Gilman, completamente oscura. El olor a pescado, que había disminuido últimamente, comenzó pronto a dejarse sentir con una intensidad insoportable. No había acabado de cruzar la calle cuando vi que a lo lejos de Washington Street avanzaba un grupo procedente del distrito norte. Cuando llegaron a la amplia explanada, desde la cual acababa yo de contemplar el pavoroso panorama bajo la luna, pude fijarme en ellos sosegadamente, sin que me vieran, desde la distancia de una manzana de casas tan solo. Me quedé aterrado ante la bestial deformidad de sus rostros, ante la forma casi animal de andar. Uno de los individuos se movía exactamente igual que un mono. Sus largos brazos rozaban el suelo de cuando en cuando. Otro, envuelto en extraños ropajes y tocado con una tiara, avanzaba a saltos. Me pareció el mismo grupo que había visto en el patio de Gilman House. Era pues la patrulla que más seguía de cerca mis pasos. Algunos se volvieron en dirección mía. Yo me sentí traspasado de terror. Con un esfuerzo supremo seguí la marcha balbuceante que había adoptado. Todavía ignoro si me vieron o no. Si me vieron, mi estratagema debió de dar resultado, porque cruzaron la explanada sin cambiar de dirección y sin dejar de gruñir y farfullar en una jerga gutural y repulsiva absolutamente incomprensible. Una vez protegido por las sombras, seguí corriendo como antes y dejé atrás las casas ruinosas y fantasmales de aquel barrio desolado. Después crucé a la otra acera, doblé la esquina siguiente y me metí por Bates Street, pegado a los edificios. Pasé por delante de 2 casas en cuyo interior había una luz. Una de ellas tenía abiertas las ventanas del piso superior, pero no me vio nadie. Al torcer por Adams Street,
Sentí cierta tranquilidad, aunque me llevé un susto repentino al ver salir a un hombre de un portal oscuro y venir directamente hacia mí, haciendo eses. Pero iba demasiado bebido y ni siquiera me llegó a ver. De esta forma llegué sano y salvo a las lúgubres ruinas de los almacenes de Bank Street. Ni un alma se movía en la absoluta quietud de la calle, junto a la garganta del ruido. El ruido sordo del salto del agua ahogaba totalmente el rumor de mis pasos. Había una buena tirada hacia la estación, derruida. Los muros de ladrillo de los almacenes me parecían aún más amenazadores que las fachadas que había dejado atrás. Finalmente llegué a los arcos de la antigua estación, o lo que quedaba de ellos, y me fui directamente al extremo donde arrancaba la vía. Los raíles estaban oxidados y llenos de orín, aunque casi intactos. Más de la mitad de las traviesas estaban aún en buenas condiciones. Era muy difícil andar, y más correr, por una superficie semejante. De todos modos, procuré adoptar mi paso al terreno, hasta que logré caminar con cierta rapidez. Durante un trecho, la línea férrea se ceñía al borde del río para desembocar finalmente en un gran puente cubierto que cruzaba el precipicio a una altura de vértigo. El estado de este puente determinaría mi camino a seguir. Si era buenamente posible, lo cruzaría, si no tendría que aventurarme otra vez por las calles y buscar el puente más próximo, si aún era practicable. El viejo puente brillaba espectralmente a la luz de la luna. Las traviesas se encontraban en buen estado, al menos de un primer tramo. Encendí una linterna y entré. Una nube de murciélagos despavoridos pasó por encima de mí, y estuve a punto de derribarme. A mitad de camino vi un peligroso vacío entre las traviesas. Por un momento pensé que no lo podría salvar. Finalmente me arriesgué, di un salto desesperado y, por fortuna, caí bien al otro lado. Cuando salí de aquel túnel horrible, respiré con alivio. Los viejos raíles cruzaban River Street. Después describirían una curva y se adentraban en una zona cada vez menos urbanizada, en la que a la vez disminuía también el nauseabundo olor a pescado que reinaba en todo Innsmouth. La gran profusión de matorrales y zarzas me obstaculizaban el paso y me desgarraban las ropas, aunque no por eso dejaban de agradecer su presencia, porque podían servirme de escondrijo en caso de peligro. No ignoraba que una buena parte de mi camino era visible desde la carretera de Rowley. Muy pronto empezó la región pantanosa. La vía la atravesaba sobre un terraplén de poca altura, cubierto de una maleza algo menos tupida. Luego venía una especie de isla de terreno firme, algo más elevado, y la línea la atravesaba encajonada en una zanja obstruida por arbustos y zarzas. Daba gusto caminar protegido por la zanja, teniendo en cuenta sobre todo que, según había podido apreciar desde la ventana del Gilman, la línea férrea se hallaba en un punto peligrosamente próximo a la carretera de Rowley, la cual venía a cruzarla al final de la zanja para desviarse después y perderse de vista. Pero de momento debía actuar con prudencia. Antes de entrar en la zanja miré hacia atrás. Nadie me seguía. Los viejos campanarios y los tejados ruinosos de Innsmouth resplandecían grandiosos y etéreos bajo la luz mágica de la luna. Esta visión me hizo pensar que el aspecto que debió de tener el pueblo antes de la tenebrosa sombra se abatiera sobre él. Luego miré al campo y lo que vi me heló la sangre. Al principio me pareció observar cierto movimiento ondulante allá lejos, hacia el sur. Era como si una muchedumbre interminable saliese del pueblo por la carretera de Ipswich. La distancia era considerable y no se distinguía con exactitud, pero no me gustó nada aquella columna de movimiento. Ondeaba demasiado y relucía asombrosamente bajo la luz del poniente. Incluso me pareció oír ruidos y voces, pero el viento me impidió cerciorarme. Era algo así como un patear y rugir de bestias, peor aún que los gruñidos de las patrullas del pueblo. Por la cabeza me pasó toda clase de conjeturas desagradables. Pensé en aquellos seres aún más deformes que, según se decía, se ocultaban en las casas miserables del pueblo. También me vinieron a la imaginación los terribles nadadores que había vislumbrado confusamente en el agua. A juzgar por los grupos que había visto hasta el momento y los que con toda seguridad habrían salido por las demás carreteras, el número de mis perseguidores debía de ser inconcebible, sobre todo teniendo en cuenta que Innsmouth era un pueblo casi deshabitado. ¿De dónde había salido la densa multitud que componía aquella marea ondulante y lejana? ¿Acaso los vetustos edificios supuestamente desiertos rebosaba efectivamente una vida insospechada y secreta? ¿O es que había desembarcado una legión de seres extraños de aquel arrecife del infierno? ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? ¿Serían las patrullas de las otras carreteras igualmente numerosas? Me interné en la maleza de la cortadura y pude mente por abrirme camino con dificultad, cuando otra vez extendió el abominable olor a pescado.
¿Había cambiado el viento repentinamente y venía ahora de la mar? Así debía ser, en efecto, porque también empezaron a oírse horribles murmullos guturales en los parajes hasta entonces silenciosos. Y una cosa que distinguí que me desagradó aún más, un ruido blando como el de un animal que caminara a saltos por el suelo mojado. No sé por qué lo asocié con aquella ondulante columna que se movía en la carretera de Ipswich. No tardaron en aumentar los ruidos y el olor, de manera que me paré, mortalmente asustado, dando gracias al cielo de hallarme a cubierto en la zanja. Recordé que era en este punto donde la carretera de Rowley cruzaba la vía, antes de alejarse definitivamente. La horda se acercaba, así que me tumbé en el suelo y decidí esperar a que pasara y se perdiera a lo lejos. Gracias a Dios aquellas criaturas no empleaban perros para rastrear, aunque bien mirado, de poco les habría valido con el olor que imperaba en toda la región. Encogido bajo los arbustos, me sentí seguro aun cuando sabía que mis perseguidores cruzarían la vía por delante de mí, a menos de 100 metros de distancia. Yo podría verlos, pero ellos a mí no, a no ser que se dieran de una funesta casualidad. Me estremecí ante la idea de verlos de cerca. Contemplé el terreno bañado por la luz, por donde de pronto habrían de desfilar, y pensé que aquel trozo de naturaleza iba a verse irremediablemente contaminado para siempre. Sin duda se trataría de los seres más monstruosos y horribles que cobijaba el pueblo de Innsmouth. No me sería agradable recordar el espectáculo después. El hedor se hacía más opresivo. Los ruidos fueron en aumento hasta convertirse en una bestia algabaría de graznidos, aullidos y ladridos, sin el menor asomo del lenguaje humano. ¿Eran esas realmente las voces de mis perseguidores? ¿O llevaban perros después de todo? Sin embargo, yo no había visto ningún animal de 4 patas en mis paseos por Innsmouth. El ruido de cuerpos blandos y pesados se hizo mayor. Jamás me atrevería a mirar las monstruosas criaturas que lo producían. Mientras lo oyese caminar o saltar por delante de mi escondite, mientras aquellos seres horribles no se perdieran en la distancia, mantendría los ojos firmemente cerrados. La borda ya estaba muy cerca. El aire vibraba de roncos gruñidos, el suelo casi se me estremecía al ritmo extraño de las pisadas. Contuve la respiración y concentré todas mis fuerzas en mantener los párpados apretados. Ni siquiera hoy puedo afirmarlo si lo que sucedió a continuación fue una espantosa realidad o tan solo fue una pesadilla. Las ulteriores medidas represivas adoptadas por el gobierno a consecuencia de mis denuncias desesperadas permitirán suponer que efectivamente se trataba de una abominable realidad. Pero, ¿no es posible también que retorne una alucinación en una atmósfera irreal e hipnótica como la que envolvía aquella ciudad poblada de espectros? Lugares como ese conservaban propiedades extrañas y tal vez sus tenebrosas tradiciones afecten a la mente de los hombres que se aventuran por las calles, desoladas y endiosas, y sus techedumbres vencidas y sus campanados desmoronados. ¿Acaso no es posible que un mergen de locura contagiosa aceche en lo más profundo de Innsmouth como una maldición? ¿Quién sería capaz de saberlo con certeza después de haber oído la confesión de Zadok Allen? Por cierto, que las autoridades del gobierno jamás encontraron al pobre Zadok, ni supieron explicar lo que habría sido de él. ¿Dónde acababa la locura y dónde empezaba la realidad? ¿Y es posible que incluso mi temor no sea más que una engañosa ilusión? Pero voy a intentar descubrir lo que me pareció ver aquella noche. Bajo la burlesca luz de la luna, el desfile de toda una cohorte de embriagados que, realidad o no, apareció por la carretera de Rowley mientras permanecía agazapado entre las zarpas, porque como es natural mi propósito de mantener los ojos cerrados fracasó rotundamente. Era ridículo proponerme una cosa así. ¿Cómo iba a estarme sin mirar mientras una legión de seres deformes cruzaba a saltos torpes, aullando y croando a cientos de metros escasos de donde me encontraba yo? Antes de que apareciera me creía preparado para afrontar lo peor. Ya había visto bastantes cosas desagradables en el término de un día, y no me imaginaba que fuera posible que superasen en monstruosidad y deformidades a los que me habían perseguido por las calles. Logré mantener los ojos apretados hasta que el ronco clamor se hizo ensordecedor. Pasaban en ese momento por delante de la zanja en el que crucé la carretera y la vía. Entonces no pude resistir más y abrí los ojos. Ese fue el fin. Desde entonces siento que mi equilibrio mental se ha roto para siempre, que he perdido toda confianza en la integridad de la naturaleza y en el espíritu del hombre. Ni dando crédito al extraño relato del viejo Zadok en sus mejores detalles habría podido imaginar la realidad demoníaca y de blasfema que presencié. Intencionadamente estoy procurando soslayar el horror de describirla. ¿Es posible que sobre este planeta se hayan engendrado tales abominaciones y que unos ojos humanos hayan visto en carne y hueso lo que hasta ahora pertenecía solamente al reino de la pesadilla y de la locura? Y sin embargo, lo vi.
Era una manada interminable de seres inhumanos que avanzaban a brincos, graznando y balando bajo el reflejo espectral de la luna. Una zarambada grotesca y maligna de delirante fantasía. Unos llevaban enormes tiaras doradas, otros ataviados con ropajes extraños. Había uno, el que iba en cabeza, que vestía una amplia levita que no conseguía disimular su enorme joroba, y un pantalón a rayas, un sombrero de fieltro coronaba el bulto deforme que hacía a las veces de cabeza. Tenían todos un color gris verdoso, con el vientre blanquecino. La mayoría era una piel reluciente y resbaladiza, y sus dorsos jorobados estaban cubiertos de escamas. Sus figuras recordaban vagamente al antropoide, pero las cabezas parecían de pez, como con unos ojos prodigiosamente saltones que no parpadeaban jamás. A ambos lados del cuello les palpitaban unas agallas, y sus grandes zarpas tenían dedos palmeados. Brincaban de manera irregular, unas veces erguidos, otras a 4 patas. Su voz era una especie de aullido o graznido, pero evidentemente constituía un lenguaje, con todos los matices de expresión que les faltaba a sus semblantes impasibles. Y no obstante, pese a la monstruosidad, me resultaban en cierto modo familiares. Demasiado bien sabía que yo quiénes eran. ¿Acaso no tenían aún fresca en mi memoria la imagen de una tiara en Newburyport? Se trataba de los mismos peces ranas cuyas imágenes abominables ornaban la joya de oro, pero vivos y en todo su horror. Y de repente comprendí por qué razón me impresionó tantísimo el sacerdote de la tierra que vislumbré en la cripta de la iglesia. Esa fue la visión fugaz de la horda impura. Eran miles y miles, verdaderos enjambres, aunque desde mi escondite no podía abarcar toda la carretera. Por fortuna, un momento después se borró de mis ojos aquella visión dantesca, y sufrí un desvanecimiento. el primero de toda mi vida. Fin de la parte 2.